eso lo haga y voy a hacer una exposición para la materia de Constitución Política 1 y voy a estar respondiendo unos interrogantes. Bueno, en primer lugar tenemos ¿qué es la revolución? Bueno, una revolución viene del término latín revolutio, que significa una vuelta. Es un cambio social fundamental en la estructura de poder. La revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Segundo interrogante, ¿qué es la burguesía? ¿Y cuál fue su papel en las revoluciones del siglo XVII? La burguesía es una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción propios y gracias a esto es que se establece una relación de explotación con el proletariado o un grupo social obrero. Por tanto, es un término que se designa a la clase media acomodada. Según Karl Marx, la burguesía es una clase social del régimen capitalista en la cual sus miembros son responsables de la producción, son dueños de sus propios negocios y son opuestos pues, a la clase obrera. Bueno, su papel fue en la revolución burguesa de los siglos XVII al XIX. Son llamadas así porque fue la burguesía, clase social económicamente próspera, integrada por comerciantes, artesanos y profesionistas libres. Profesionistas liberales, la que definió el espíritu de dichos procesos. Son importantes en la historia económica porque con su triunfo se crearon las nuevas instituciones de la sociedad que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista en sustitución del orden social y modo de producción feudal. La Revolución Inglesa del siglo XVII, que está entre los periodos de 1642 y 1689, significó el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal y fue una herencia ideológica para otros muchos movimientos revolucionarios del tipo burgués. Hay que precisar que la burguesía inglesa era una clase social muy heterogénea, o sea, había de todo. ¿Cuáles fueron los tercera pregunta? ¿Cuáles fueron los principales representantes de la Ilustración? Bueno, tenemos a John Locke, 1632-1704, entre sus obras tenemos Ensayo sobre el gobierno civil, este establece la división de poderes del Estado. Tenemos a Luis Montesquieu, 1713-1784, y tenemos Cartas persas, en este critica la sociedad y gobierno francés. Francisco M. Voltaire, están 1694-1778, entre sus obras tenemos Cartas filosóficas y estas son fundamentó la importancia de la razón humana y los derechos del hombre. Tenemos otra obra que es La usurpación de los papas y otros escritos, El toro blanco y El clamor de la sangre inocente. Tenemos a Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, El contrato social establece tenemos entre sus obras El contrato social y en eso se establece la organización de un Estado democrático basado en el pueblo. Tenemos a Renato Descartes, 1596-1650. Entre sus obras tenemos Reglas para la dirección del espíritu, Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, Medicaciones metafísicas, la búsqueda de la verdad mediante la razón natural, Principios de filosofía y Las pasiones del alma. Tenemos a David Hume, 1711-1776, ensayos morales, entre sus obras tenemos ensayos morales y literarios, ensayos políticos, sobre el suicidio y otros ensayos. Bueno, como última pregunta tenemos los principales sucesos que desencadenaron la Revolución Francesa. Bueno, dice que hay pocos factores probatorios del inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa no es fruto directo de una especial situación, sino consecuencia de una serie de eventos y situaciones que al asociarse crearon un impacto lo suficientemente importante como para inducir transformaciones irreversibles en la concepción de la organización del poder político y de la propia sociedad, generando cambios trascendentes y profundos en la teoría y la práctica de las libertades individuales. Se podría enumerarse en 4 grupos. En primer lugar tenemos la situación política. El pueblo francés ya estaba cansado y no confiaba en la sociedad de órdenes tal como existía hacia finales del siglo XVIII y tal como más o menos venía repitiéndose desde hacía cientos de años, puesto que en los hechos había derivado una clase privilegiada que era la nobleza, que era demasiado rica, con muchísimo poder y eran muy poquitos, que confrontaban a otra población, a la población obrera, que era extremadamente pobre y tenían muy pocos derechos y eran demasiados. Bueno, tenemos en la segunda situación, la económica. Francia había sufrido durante los años que precedieron a 1789 numerosas sequías, heladas, lo cual había arruinado varias cosechas. No obstante, pues hacia penosa situación, los agricultores debían cumplir con sus obligaciones fiscales independientemente de los rendimientos agrícolas obtenidos. Y poco a poco y año a año la situación se transformó en, en pues se transformó insoportable, puesto que los campos y en ciertos sectores de las ciudades la desnutrición y la muerte por inanición pasó a ser algo relativamente corriente. Bueno, tenemos la tercera, que es un mundo de ideas. Acciones de filósofos, enciclopedistas, así como acontecimientos internacionales como la independencia de Estados Unidos, también aportaron lo suyo, dando base teórica a la necesidad y posibilidad de instrumentar cambios burgueses y aún nobles liberales instruidos y de buen nivel cultural hicieron sus contribuciones en cuanto a difusión de ideas nuevas y en cuanto a convincentes y encendidos discursos, pues que los motivaron. En último, tenemos a la situación social como resultado del devenir económico y de la rigidez de la estructura política que acaba de ser presentada. El pueblo aspiraba a mejorar su propia y penosa situación, ya que no podía tolerar ni soportar más una sociedad tan injusta, tan rígida, que los conducía a la extrema pobreza y hambre. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.